Hoy quiero hablar acerca de cómo vivir una vida en el Espíritu. Cómo vivir una vida en el Espíritu. Porque a veces nosotros decimos o queremos ser espirituales, pero pensamos que hacer ciertas cosas nos van a llevar a la espiritualidad completa. Sí, algunas sí, pero realmente lo que Dios quiere es llegar al fondo de nuestro corazón. El cambio que el Señor quiere dar en nuestra vida es desde adentro hacia afuera. Por eso Él que nos promete y que nos da una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento. Dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva criatura. Entonces el cambio que el Señor quiere hacer con nosotros es desde adentro hacia afuera. Entonces ahí tendríamos que preguntar, bueno, ¿y cómo estamos por dentro? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Y es ahí donde quiero ahondar un poco de realmente llevar una vida en el Espíritu. Romanos 8, versículos 1 hasta el 16. Si usted tiene ahí su Biblia, su dispositivo, léalo conmigo, y si no, allí en las pantallas también vamos a tener el apoyo para leer lo que la palabra del Señor nos indica hoy. Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dejémoslo hasta ahí. ¿Cómo llevar una vida en el Espíritu? Esto es algo interesante. Y lo primero que Pablo empieza a hablar es que no estamos condenados en Cristo Jesús. ¿Y por qué no estamos condenados? En el capítulo 7, Pablo viene hablando de que hay una lucha, y me llaman la atención ciertos versículos que realmente todos nos identificamos, porque ¿cuántos de nosotros queremos siempre hacer lo bueno? Levante la mano. Algo que deseamos hacer, vivir para Dios, caminar con Dios, hacer las cosas bien en la familia, en el trabajo, en la vida, ¿sí o no? Es un anhelo natural, pero hay una condición espiritual del ser humano
que nos va a llevar siempre a hacer lo contrario. Leámoslo allí en Romanos 7:17. 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Hay una lucha interna, dejémoslo hasta ahí. Hay una lucha al interior de cada uno de nosotros. Queremos hacer lo bueno, ¿sí o no? Pero terminamos haciendo lo contrario, lo que no queríamos hacer. Y es una lucha que el apóstol Pablo ha denominado no solo en esta carta de los Romanos, sino en otras cartas que él explica, y es la condición de la carne. Y la carne no es las fibras, sino una condición natural del ser humano que es el pecado, que nos quiere llevar a hacer ¿qué? Todo lo contrario. Yo quisiera ser juicioso, pero, ¿cierto? Yo quisiera no decir tanta palabrería ahí, soez y vana, pero es que se me salió. Yo quisiera no ser tan impulsivo y tan agresivo, pero es que, no sé, no me di cuenta. Y eso pasa en la casa, pasa en los hogares. No le voy a decir que levante su mano, pero eso suele pasar, porque esa es nuestra naturaleza. Yo quisiera ir a la iglesia, pero preciso, ¿cierto? Terminamos haciendo lo que no queremos. Y esa es la ley que Pablo dice que el pecado mora en nosotros. Entonces tenemos una lucha continua ¿con quién? Con la carne, con el pecado, con esa tendencia a hacer lo malo, aunque tengamos un deseo de hacer lo bueno. ¿Sí me está entendiendo? Queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo, porque hay una lucha, y una lucha fuerte. Dice allí también el versículo 20 de Romanos 7: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahí ya Pablo empieza a aclarar que es el asunto del pecado en nuestra vida que nos va a llevar siempre a hacer lo malo. Versículo 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si esa es la condición humana? Versículo 25, o más bien el 24, hay una expresión de Pablo, 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo habla Pablo? Que se siente él miserable, desdichado, como que no, qué problema tan tremendo tenemos los hombres. Yo sé que eso no es un asunto de aquí de nosotros, eso es como de otro lado. No, nuestra condición sin Cristo es una situación y una condición que nos lleva a mirar y a decir, como Pablo dice: miserable de mí, qué desdicha, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿Y qué lucha? Yo no quisiera pensar mal, pero termino pensando mal, porque hay una condición. Ahora, Pablo ya en el versículo 8 nos va a decir cómo salir de esa condición, cómo superar esa condición. Yo sé que no vamos a llegar a la perfección, ni por los años que llevemos en el evangelio. Vamos creciendo, vamos cambiando, pero mientras estemos en este, decía un pastor, en este envase, en este estuche, en esta carne, vamos a tener ahí una lucha. Pero Pablo dice, versículo 25, capítulo 7: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué lucha tan tremenda. Hay un llamado de parte de Dios a vivir una vida espiritual, pero no una vida espiritual de apariencia, sino una vida espiritual genuina.
Porque es muy fácil hacer de pronto cosas, reuniones, estar en un lugar, así como estamos hoy, pero el corazón no ha cambiado. Salimos de este lugar, seguimos pensando lo mismo, seguimos teniendo la misma amargura, el mismo dolor. Pero yo le digo algo en esta mañana: Dios quiere que superemos eso. Dios quiere que vivamos por encima aún de nuestra condición pecaminosa. ¿Usted cree que podemos vivir una vida en el Espíritu verdaderamente? Necesitamos entonces ser ayudados también por el Espíritu de Dios. Alguien que vive una vida en el Espíritu. Ahora sí, ¿cómo vivir una vida en el Espíritu? El versículo 1 dice que no están bajo condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que sí hay alguna manera de superar esa condición de pecado, y es estar en quién, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario pagó nuestros pecados y nos abrió un camino para que ahora vivamos para Dios el Padre. Y no es simplemente recitar algo o decirlo. No, es que Dios nos llama a una vida nueva en Cristo, donde no hay una condenación ni un señalamiento, sino que en Cristo ahora somos perdonados. ¿Cuántos han sido aquí perdonados? Gloria a Dios. Gracias por Jesucristo, que nos lleva a otra condición. ¿Sabe? Una persona que quizás no ha recibido a Cristo en su corazón puede llevar una vida continua de decir: yo tan malo, yo quisiera hacer lo bueno, pero me equivoqué, y yo en lo que andé, y yo en lo que viví, y yo no puedo salir de ahí. Porque esa es la condición de la carne que nos quiere hacer llevarnos a creer que no podemos vivir una vida para agradarle a Dios. Y entonces ahí es donde viene un asunto más de apariencia. Yo hago algo como para aparentar que estoy bien con Dios, pero en realidad sigo haciendo lo mismo, sigo en la misma condición. Ahora, tenemos que entender que no estamos bajo condenación. ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús. Y eso es una noticia maravillosa, hermanos. Lo más grande y lo más maravilloso que el Señor nos ha dado es su salvación, su perdón, su libertad. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de la justificación, que es por la fe en Cristo. Y la justificación es que el Señor nos hace justos por la obra de Cristo. En la cultura romana y en la legislación romana siempre se va a hablar de la justicia, de aquel que es culpable y de aquel que es inocente. Y Pablo utiliza esta figura para hablar de nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo está la condición del hombre sin Dios? Culpable. ¿Por qué culpable? Porque desde el comienzo traspasó los límites, traspasó las normas. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva ya en el paraíso? De todo pueden comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. ¿Y qué hicieron? Comieron. ¿Y a qué nos lleva eso? A que traspasaron los límites, porque Dios es un Dios de parámetros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día la sociedad, el mundo nos está proponiendo algo: vivan de cualquier manera, como quieran. Algunos dicen: viva la vida loca. Pero déjeme decirle una cosa, amada iglesia, amado pueblo del Señor, Dios es un Dios de parámetros. Y el decidir traspasar las normas tienen una consecuencia, ¿sí o no? Y así quedó el corazón del hombre, en transgresión. Pero Cristo Jesús, ¿qué vino a hacer? A volvernos a Dios nuevamente. Por eso Pablo dice que los que están en Cristo ya no tienen condenación, ya no están bajo la condenación, sino ahora están bajo esa gracia, bajo esa justificación que Cristo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Pagó nuestros pecados al Señor.
¿Cómo estaba el hombre? Culpable. Hablándolo de la justicia también, o de la estructura de la legislatura romana. Culpable. ¿Y qué merecía un culpable? Cárcel, castigo, sanción, aún la cruz. Era un método de ejecutar a los reos, a los culpables. De ahí lo grande y lo maravilloso de la obra del Señor Jesús en la cruz, que Él se hizo pecado por nosotros, no teniendo Él pecado. Digo, gloria a Dios. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Pagó nuestra deuda. Y ahora Dios no nos mira como reos, como culpables, sino como ¿qué? Como inocentes delante de Dios. ¿Está entendiendo usted eso? Delante del Señor. Hay algo maravilloso, justificados. Hay algo maravilloso del Señor. Señor, ¿cómo así que tantos años andando en un poco de cosas, transgrediendo tu palabra, transgrediendo aún muchas veces las personas, haciendo daño? Pero ahora en Cristo soy inocente. Qué buena noticia, alabado sea el Señor. A veces se nos olvida lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero déjeme decirle algo, eso no se nos puede olvidar. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De los vicios? ¿Del oscurantismo? ¿De la desdicha? ¿Del pecado? ¿De dónde nos sacó el Señor? Porque Cristo nos sacó de allí, de un lugar donde éramos culpables y solo culpables. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted me está condenando? No, yo no lo estoy condenando. Yo ni condeno ni salvo. El que salva es Cristo. Y doy gloria a Dios porque ahora podemos saber que en Cristo no hay condenación. Maravilloso. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Empezar a vivir una nueva vida en Cristo. ¿Cuánto me cobran? Gratuito. Gloria a Dios. Porque a veces hay un pensamiento fuerte en la humanidad. ¿Qué tengo que hacer para pagar? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Qué más tengo que hacer? Ahora nos toca dar en nuestra vida para vivir para Él, porque el precio ya lo pagó Jesús. Wow, maravillosa noticia, hermanos. No tenemos deuda en el cielo. Allá el datacrédito del cielo, vea, está en cero. Nada. Si estamos en Cristo Jesús. Ahora estamos llamados a vivir una nueva vida, y una nueva vida en el Espíritu. En las lecciones de Libertad en Cristo hay una ilustración que me llama mucho la atención para hablar precisamente de vivir en el Espíritu. Porque si nosotros estamos bajo una ley del pecado que nos jala ¿qué? Hacia el pecado, pero gracias a Dios estamos en Cristo Jesús. Pero esto no quiere decir que no tengamos tentación. Yo también soy tentado en muchas cosas, hermanos. Ay, pastor, baje la mano, ¿no le da pena? No, la realidad nuestra es que nos siguen tentando. Hey, ¿por qué no hace esto? Viene ahí la propuesta, viene ahí el pantallazo, viene tantas cosas. No, yo quiero vivir para Dios porque ahora eso es lo que hago. Y es una ley muy fuerte. Una noche yo tuve que apagar literalmente mi dispositivo, eran como las 10 de la noche, y por un momento entré a mirar unos mensajes de WhatsApp, y yo no sé cómo, pero me salió ahí una página de esas pornográficas, me salió ahí ya, a un clic, y yo, Padre, ¿qué es esto? Porque realmente no tenemos que ser curiosos, porque la curiosidad mató el gato. Ahí mismo yo cerré, hasta dije, no, mañana respondo eso. Ya le cogí como, no quiero eso, porque la tentación está ahí. Y es una ley fuerte que nos llama, nos atrae. Pero la ley de Dios, que es en el Espíritu, nos invita a vivir por encima de la ley del pecado. Y este instructor de LEG, él decía, pensemos en los aviones. Hay una ley que es la ley de la gravedad, ¿sí o no? Que todo tiene un peso y todo se atrae hacia el centro de la tierra. Bueno, no tengo cómo ilustrarlo, pero si yo suelto algo aquí mismo, pues se cae por una ley, ¿cierto? Pareciera que la ley del pecado fuera la misma, como que
como que no vamos a poder salir de ahí, ¿cierto? Pero hay leyes de la física que permiten que un avión, un elemento tan pesado, porque un avión puede pesar, yo no sé cuánto pesará un avión, pero pesa mucho. Un vehículo, un camión, un bus puede pesar, no sé, 4, 3, 5 toneladas. Pero un avión pesa muchísimo más. Y con mayor razón, por la ley de la gravedad, ¿qué debería hacer el avión? Estar sujetado ¿a qué? A la ley de la gravedad. Pero hay otra ley que supera en la física, que supera y que hace que el avión esté en el aire. Y no solo un ratico, sino yo he escuchado de viajes de 12, de 15 horas en una aeronave, en un avión. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Si hay una ley muy grande que es la ley de la gravedad, pues hay leyes que superan esa ley de la gravedad y va a permitir que la nave pueda estar en el aire y sostenerse mucho tiempo. Así pasa en nuestra vida, hermanos. Aunque esté alrededor de nosotros la ley del pecado, aunque nuestros miembros también estén como que con esa tendencia de que yo me voy como me llama el pecado y como que me jala, ¿cierto? Hay una ley que es la ley del Espíritu que me va a llevar a permanecer no en el pecado, sino en la comunión con Dios permanente. Amén. Y eso es por el Espíritu. Ahora, ¿por qué sucede eso? Primero, pues porque Cristo ya pagó en nosotros, por nosotros, y no estamos bajo esa condenación. Dice el mismo versículo 1 de Romanos 8: los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. O sea que nuestro llamado es a vivir una vida en el Espíritu. Pero déjeme decirle algo, vivir en el Espíritu no es vivir ahí como levitando o andando 10 centímetros arriba del piso, no. Tiene que ver con que nuestra vida esté sujetada a Dios y a su palabra y a sus principios. Eso es una vida espiritual. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Primero es, entendamos que ya no estamos bajo condenación. Déjeme decirle algo, el enemigo es muy astuto. Y la astucia más grande del enemigo es la mentira. ¿Cuántos dicen amén? El engaño. El apóstol Juan dice que él es el padre de la mentira y que ha mentido desde el comienzo. O sea que el diablo es un mentiroso. Y sabe, a veces el diablo quiere hacerte creer que no vas a poder salir de tu condición de pecado. No, pues yo hago todo para Dios muy bien, pero es que es tan fuerte eso, es que yo no puedo con esta lengua, es que se me salen las palabras. Venga le cuento y venga le digo y es que mejor dicho, no, Señor, yo amo a Dios, yo quiero vivir para Dios, pero no, es que yo no puedo dejar de pensar en X y en Y cosas que son pecaminosas. El enemigo es muy astuto para querernos hacer creer que no podemos llevar una vida en el Espíritu. Pero yo le tengo hoy una buena noticia: podemos realmente vivir una vida en el Espíritu cuando entendemos que no tenemos condenación. ¿Y quién es el que viene a juzgar y a criticar y a señalar? El enemigo. Te viene a decir, no puedes salir de esa condición, tú vas a estar allí. ¿No es que te equivocaste? ¿No es que? ¿Acaso Dios hace eso, hermanos? Dios no hace eso. Cuando a su vida venga esa voz de condenación, de señalamiento, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es la que te restaura, la que te levanta, la que te dice, hijo, ánimo, adelante, vamos, yo te amo, sí puedes vivir una vida diferente, sí vas a poder ser sano, sí vas a poder alejarte de eso que te hace daño. Esa es la voz de Dios. Lo segundo que hay que tener en cuenta, no solamente entender que ya no estamos bajo condenación, por medio de la obra de ¿quién? De Cristo. Ya nos dio otra condición. Lo segundo es que necesitamos pensar en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5 dice:
porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Voy a hablar un poquito de lo que la Biblia describe de lo que son las cosas de la carne. Vaya conmigo por favor a Gálatas 5:19, que allí hay una lista y es bastante larguita, no la conté, pero es bastante larga. Gálatas 5:19. 5:19. Ahora sí, es el mismo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una lista de 17 cosas que son las obras de la carne, pero hay un ítem más, que sería el 18, que nos abre el espacio para poder decir que hay más obras de la carne, y es que dice allí, y cosas semejantes a estas. Ahora, hagamos un chequeo rápido, no voy a hablar uno a uno, pero por ejemplo el tema de la sexualidad y el tema del hogar, porque dice allí que adulterio, fornicación, todo esto son obras de la carne, hermano. Aunque a veces diga uno, no, yo estoy en Dios y camino con Dios, sería muy bueno revisar si estamos haciendo las obras de la carne, porque ese es el asunto. O por lo menos pensemos y digamos, ¿qué estamos haciendo? También aparece allí otra lista, ya en cuanto a la fe, la idolatría, la hechicería. ¿Qué estamos viviendo? Porque a veces se mezcla. Digo, yo estoy con el Señor, yo estoy bien, pero las obras que se hacen son de la carne. ¿Y qué tal esta de las relaciones? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Yo sé que eso no se da ni estamos tentados a esto, ¿sí o no? Celos, envidias, contiendas, pleitos. Vea, hay gente que pelea hasta con la misma sombra. Uy, qué cosa tan terrible, dice uno, oiga, pero ¿cierto? Pero esos son ¿qué? Obras de la carne, manifestaciones de ¿qué? De dejarle el dominio ¿a qué? A nuestra condición caída, a esa ley de pecado, a decir, vivo en esto. También habla por allí de, a ver, no sé si aquí habla de chismes, bueno, hay otra lista, envidias, homicidios, bueno, celos, pero hay otra lista que habla acerca de los chismes también. ¿Hay pecado? Pastor, el chisme es pecado. Pero venga le cuento. Hermanos, el llamado es a vivir por el Espíritu y no en la carne. ¿Cuál es el punto? Pensar en las cosas del Espíritu. Volvamos a Romanos 8:5. Dice allí, porque son los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Ahora, ayúdeme usted, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? El fruto, ¿cierto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe. ¿Qué más es del Espíritu? La oración, el ayuno, las disciplinas espirituales, la palabra. La pregunta aquí sería, ¿cuánto pensamos en las cosas del Espíritu? Porque a veces decimos, ay no, es que no me quedó tiempo para conectarme, no me quedó tiempo para... ¿Estás pensando en las cosas del Espíritu o de la carne? Claro, yo sé que tenemos ocupaciones, no me malentienda, pero ¿estás pensando continuamente en las cosas del Espíritu? Pues estás viviendo una vida en el Espíritu. Pero si estás viviendo más y pensando más en las cosas
de la carne, de las ocupaciones de este mundo, pues déjame decirte que aunque estés en Cristo, no estás viviendo una vida en plena en el Espíritu. Porque a veces se piensa más en otras cosas que en las cosas del Espíritu. Mire, yo me he puesto a pensar y digo, bueno, Señor, ayúdanos, porque hoy en día el manejo del tiempo es una cosa que a veces se nos sale de la mano, ¿no? Y entonces decimos, no tenemos tiempo. Y de últimas, el tiempo último que sacamos es el tiempo para Dios. ¿Y qué indica eso? Que no pensamos ni damos prioridad a las cosas de Dios, sino le damos prioridad a todo el resto y de últimas a Dios. Y no es un regaño, hermanos, es para que pensemos si realmente estamos viviendo una vida en el Espíritu, si estamos pensando las cosas del Espíritu, si estamos anhelando también las cosas del Espíritu. Muchas veces podemos pasar el tiempo pensando en pensamientos que realmente no lo van a edificar a uno para nada. Es más, cuando vienen las preocupaciones, a veces vienen pensamientos que lo único que lo hacen es desgastarlo, agotarlo. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y aunque pasemos la noche en vela pensando por esas cosas, ¿sabe qué pasa al otro día? Siguen lo mismo y aún amanece trasnochado. Más duro todavía, porque hay que sumarle que el desgaste físico. Pero si pensáramos en las cosas del Espíritu, yo sé que la oración tiene poder y hay respuesta en la oración, entonces ¿qué debo hacer? Orar. Y el Señor me llama a confiar, a esperar en Él, entonces ¿qué debo hacer? Esperar y no desesperarme. Pensar en las cosas del Espíritu, hermanos. Nuestra mente tiene una capacidad tan grande que el Señor quiere que la utilicemos para las cosas de Él, pero muchas veces estamos desgastando nuestra mente en otras cosas. ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando hay una situación difícil? Lo más cotidiano que viene a la mente es que no, lo que me vino la ruina, no, la desgracia, y ahora qué voy a hacer, y no voy a poder salir, porque la mente humana está como inclinada con esa ley de la carne a decir todo es fatalidad. Pero es más complicado pensar las cosas del Espíritu, pero por el hecho de que sea complicado no quiere decir que sea imposible, sino que lo que yo digo es que nuestra mente también tiene la tendencia a ir hacia el pecado. Pero ¿cuál es la recomendación de Pablo para vivir una vida en el Espíritu? Que pensemos en las cosas del Espíritu. Este es un ejercicio mental, hermanos. Necesitamos ejercitar nuestra mente con las cosas del Espíritu. Hay algo interesante. Hoy en día en nuestra sociedad, viendo tantas situaciones, la mente se ocupa, se agobia también, se desgasta, viendo todas las situaciones que hay también alrededor. Pero una persona que vive en el Espíritu necesita es pensar en las cosas del Espíritu. Hemos venido este tiempo de Pentecostés y yo le digo, Señor, que ocurra un despertar. Lo único que podrá hacer frente a las situaciones allá afuera, de tanta crisis, de afán, de ansiedad, de depresión, de todo esto que estamos viendo en la afectación mental, solamente vendrá cuando como iglesia nos levantemos cada uno a pensar en las cosas del Espíritu. Y yo pienso y le digo, Señor, yo creo que puede haber un avivamiento. Yo pienso que tú puedes mover de cualquier forma tu espíritu y tocar las vidas. Pero ¿cuándo puedo tener esa óptica? Cuando pienso en las cosas del Espíritu. Quiero que usted por un momento piense en qué cosas piensa más. Si en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Porque a veces usted desgasta su pensamiento, su mente en las cosas de la carne. Y no le estoy señalando, hermano, le estoy diciendo vivamos una vida en el Espíritu. O sea que solo puedo pensar lo de la iglesia. No, hermanos.
las cosas del espíritu van mucho más allá del tema de la iglesia. Por ejemplo, lo que yo le estoy hablando del avivamiento, Dios puede tocar vidas, Dios puede hacer algo. Estamos orando por las autoridades, por Colombia, que Dios haga algo. Y eso es que pensar en las cosas del espíritu. Ah, pastor, pero usted no va a ser presidente de la república. No, pero sí estoy orando para que Dios traiga transformación allí. Y eso es maravilloso y es poderoso. Pero a veces nosotros pensamos y decimos, no, es que eso es un desgaste. Mire, aún a veces pensamos que las cosas espirituales no tienen un resultado o un efecto. ¿Pero por qué? Porque desde nuestra mente estamos pensando que no se puede. Una vida espiritual también se da cuando nosotros nos ocupamos a las cosas del espíritu. Versículo 6, ese es el punto 3. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, número 1, tenemos que entender que no estamos bajo condenación. Y eso es maravilloso. Y lo entendemos por el espíritu. Número 2, necesitamos pensar en las cosas del espíritu. Pensar en las cosas del espíritu. Número 3, necesitamos ocuparnos de las cosas del espíritu. ¿Cómo dice el versículo? Hace un contraste, ¿no? Aquí Pablo está contrastando la carne y el espíritu. Pero aquí, ¿qué dice? El 6. El ocuparse de la carne, ¿en qué termina? En muerte. Muerte espiritual, separación de Dios. No, es que es más importante todo lo que tengo allí alrededor y ya miro a ver si me queda tiempo para Dios. Cuidado, porque si usted se ocupa de la carne, de las cosas de la carne, pueda que no termine bien. Separación. Pero el ocuparse de las cosas del espíritu, ¿qué trae? Vida y paz. ¿Usted qué quiere? ¿Qué desea? ¿Cuál es su anhelo? ¿Vida y paz? ¿O muerte, o separación, o angustia? Yo prefiero vida y paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos de las cosas del espíritu. Qué interesante. Pero déjeme decirle, hay una lucha. No es tan fácil. El viernes algunos hermanos dijeron, bueno, propusieron en su corazón seguir de largo en la oración. Bueno, y era una lucha, ¿no? Una lucha con los ojos, con el sueño. Pero logramos como iglesia estar 12 horas ocupados en las cosas del espíritu, orando, pidiéndole al Señor, recibiendo palabra. Eso es dedicarse a las cosas del espíritu. Pastor, pero tanto tiempo. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo dedica usted a mirar sus redes sociales? Y hay un problema. Ya hay ¿cómo se llamará eso? No sé si hay un trastorno psicológico. Hay personas que si se apartan del celular por un momento, entran en crisis. Ay, ¿dónde está mi celular? Yo lo dejé. Ay, se me descargó el celular. Como si fuera, qué tremendo problema. Ahí ya hay una patología psicológica. Eso lo están hablando los psicólogos. Entonces, se lo digo con mucho cariño. ¿Cuánto nos ocupamos del celular, de las redes? Pero también, ¿cuánto nos ocupamos y nos dedicamos a las cosas del espíritu, que producen vida y producen paz? Eso es llevar una vida en el espíritu. Pastor, o sea que tengo que dejar de hacer todo para dedicarme solo a la iglesia. No, hermano, no se trata de eso. Yo aquí en la iglesia a veces cuando hacemos la programación mensual, tan bueno, Señor, hay espacio para todos, hay horarios diferentes, hay espacio para los niños, para las parejas, para las mujeres, para los hombres, para los jóvenes, para la iglesia en general, hay espacio para ayunar. Yo quisiera hasta tener más espacio para ir a pasear, hermanos, pero no solamente hay que tener el espacio, hay que tener también platica. Pero vamos a ver cuándo lo sacamos, ¿sí o no? ¿Qué tanto nos ocupamos de las cosas del espíritu? Porque si usted quiere tener una vida en el espíritu, una vida espiritual sólida, saludable, productiva,
necesita dedicarse a las cosas del Espíritu. No hay otra manera, hermanos. Alguien decía, no venden parches de oración ni parches de ayuno, que uno se pone un parchecito y ya, ahí le entró la oración, le entró el ayuno. No, tenemos que dedicarnos. ¿Dedicarnos a qué? Venir, reunirnos allí en casa, el altar familiar, el devocional. Dedicarnos, dedique tiempo a las cosas del Espíritu, que eso producirán ¿qué? Paz y vida. ¿Sabe? A veces hay cosas que no encontramos, no encontramos cómo solucionarlas, cómo hacer. Y es porque no estamos dedicados a las cosas del Espíritu. Porque si esa preocupación, esa situación, tú la puedes llevar en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor, déjame decirte que vas a encontrar paz, dirección del Señor. Pero como no nos dedicamos, es difícil. ¿Qué más necesitamos para llevar una vida en el Espíritu? Necesitamos, el cuarto punto, de ser guiados por el Espíritu. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, mire que todo es como una cadena que se va uniendo y genera una fortaleza. Primero, entender que no estamos bajo condenación. Entender que nuestra vida no está predispuesta a que vivamos en el pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? A que vivamos en la carne. No estamos sujetados a eso. Podemos realmente vivir una vida espiritual. Y lo digo no para que nos chicaneemos y creamos y ay, no, es que yo sí soy muy espiritual. Porque es que ser espiritual no es decirlo, es vivirlo. No falta. Yo conozco a algunos de que, wow, es que yo sí soy espiritual, yo sí soy del Espíritu, usted no es del Espíritu. Y yo digo, ¿y quién le dio derecho? Empezando por ahí, el que es del Espíritu no está juzgando a los otros. Ahí yo digo, no, este está más en la carne que cualquiera, porque está comparando. Entonces, entender que realmente podemos llevar una vida espiritual, podemos andar en el Espíritu, que no es simplemente una enseñanza más de Pablo, sino que es un llamado de Dios, vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Entendamos eso, que sí se puede porque no estamos bajo condenación. Segundo, debemos pensar las cosas del Espíritu. Pensemos en las cosas del Espíritu. No es un lema, sí se puede, sí se puede, sí. No. Es que tu mente está llena del Espíritu, está llena de Dios, que tú dices, Dios tiene el poder y puede intervenir en cualquier cosa. No es un asunto mental del pensamiento positivo, no. Pero sí necesitamos tener pensamientos, como le dijo el profeta al pueblo, pensamientos de paz, de bien y no de mal. Es lo que tiene Dios para nosotros. Entonces llenémonos de esos pensamientos, pero también ocupémonos, dediquémonos a las cosas del Espíritu, hermano. Eso produce mucho más que lo material. Yo se lo podría decir, y no le estoy diciendo deje de hacer sus ocupaciones, no, pero dedíquese más a las cosas del Espíritu y verá grandes resultados en su vida, en su familia. Yo le digo, Señor, que la iglesia, que esta casa Shalom sea una casa espiritualmente sólida, no simplemente de que nos reunimos y hacemos, no, espiritualmente está pasando algo. Y yo he sentido en este tiempo de Pentecostés, hermanos, vea, esos tiempos de ayuno, esos tiempos de los miércoles, la oración de la tarde, el sábado, hay una cosa tremenda. ¿Por qué se está desatando todo eso? Porque estamos dedicados a las cosas del Espíritu. ¿Será que acaso Dios nos va a dejar ahí como que, ay, aquellos están pidiendo por el Espíritu y aquellos están, y entonces no pasa nada? No, yo soy de los que creo que cuando buscamos a Dios algo pasa, y algo estremecedor pasa. Pero necesitamos dedicarnos a las cosas del Espíritu. Dediquémonos a las cosas del Espíritu. ¿Sabe qué quiere traer el enemigo? Pereza espiritual, flojera, ay, desánimo. No, dediquémonos a las cosas del Espíritu, que producirán paz y vida. Y por último, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu.
En estos días nuestra hermana Sirley contaba un testimonio con su hijo que él le decía: mamá, no entremos a ese almacén. Yo siento del espíritu que no entremos a ese almacén. Y ella le dijo ahí hasta de una forma muy charra: ay, ¿qué le pasó a este fanático? Bueno, que yo no sé qué más le dijo. Ustedes saben cómo es ella, ¿no? Entonces como que le pareció cosa rara. Y bueno, en última le hizo caso. Y dice ella que entraron a otro almacén y que de repente una balacera en el almacén que iban a entrar. Eso parece a veces extraño. Yo conocí un pastor y él decía que iba en la bicicleta para la iglesia un día y el Espíritu Santo le dijo: voltea por la cuadra de abajo. Y él: ¿cómo? Sí, que por la cuadra de abajo. Y él dio la vuelta. Y cuando llegó a la otra esquina, habían atracado un poco de gente por esa cuadra que iba a pasar. Y entonces a veces uno dice: eso es como raro, como loco. Pero necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu. Las mamás a veces decían: es que tengo un pálpito. Ese pálpito muchas veces es el Espíritu Santo diciéndole: hey, pilas, cuidado con esto, cuidado con aquello. Necesitamos ser sensibles a que el Espíritu nos guíe, hermanos. Porque a veces nosotros decimos: ay, yo me estoy tan raro. Dios puso en mi corazón, o estoy pensando que debo ayunar este mes un día. Ay, eso como tan raro. Eso, ¿qué será? ¿Qué será lo que esperé a ver? No, hermanos, Dios, el Espíritu de Dios está inquietando. Ay, el Señor me puso que puedo servir o algo, pero no, yo todavía no he pasado todas las escuelas, yo todavía no he ido al seminario, yo tengo que ir a hacerme una profesionalización en teología. No, el Señor te está llamando ¿a qué? A servir, hermanos. Ser guiados por el Espíritu. Ahora, cuando somos guiados por el Espíritu, lo primero que nos da entendimiento el Espíritu es que somos hijos de Dios. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Y creo que todos los padres le damos instrucción a los hijos, ¿sí o no? Y eso no falta que uno le dice: mira, que cuidado, que no sé qué, que todo eso. Y hacen lo contrario y preciso. Ahí, tome ahí su situación. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Guiarnos. Pero muchas veces somos como esos hijos que no recibimos la instrucción del Padre ni la guianza del Padre, sino que cogemos por otro lado. Y al final, ¿qué? Termina uno allá levantando a los muchachos: venga a ver qué le pasó, venga, ¿sí? Otros les gusta añadir: se lo advertí, se lo dije, pero uy, esas palabras como resuenan o peor aún, que uno por allá piensa: ay, mi papá, mi mamá sí me lo había dicho, pero yo por cabeciduro no. Dejémonos guiar por Dios, entendiendo que somos hijos de Dios, porque es el mismo Espíritu que nos da esa identidad, hermanos. Esta mañana el devocional hablaba de eso, de una identidad como hijos de Dios, pero que seamos hijos que obedientes. Hijos obedientes. En el colegio hace unos años, cuando los niños estaban más pequeños, decía la profesora: enséñele por favor, papá, a sus hijos obediencia inmediata. Porque a veces es: sí, ya voy. No sé si algunos papás se sienten identificados con esto. Ya voy, ya, espere un momento, ya, espere. ¿Sí? Ay, pero qué cosa, ay, pero mi papá sí, mi mamá sí. Eso pasa por ahí en otro lado, aquí no. Pero a veces somos así con Dios. El Señor nos dice: hey, ¿qué pasó? Sí, espere, ya voy. No, hermanos, dejémonos guiar por Dios, porque eso va a ser evidencia de una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es decir: hey, yo vivo una vida en el Espíritu. No, la vida en el Espíritu nos debe llevar a pensar las cosas del Espíritu, a dedicarnos en las cosas del Espíritu y a ser guiados por el Espíritu. ¿Usted tiene alguna preocupación, alguna situación, alguna confusión? ¿Sabe? El Espíritu Santo nos guía. Nos guía. Y yo digo: Señor, wow. Cuando decimos que nos guía no es su pensamiento, su experiencia. El Señor ha trabajado conmigo esa área, porque a veces uno dice: yo ya sé cómo hacerlo. Recuerdo a mi hijo Daniel, él decía: papi, yo ya sé cocinar, pero hace como unos añitos.
Y yo, sí, hijo, ¿y cómo es cocinar? Vea, uno va y prende allá y uno. Yo le dije, bueno, hijo, vamos un día a cocinar, vamos a. Y entonces yo lo vi que de una vez eso él fue prendiendo con el automático y todo eso. Pero a la hora de coger la olla y al poner la ollita la dejó como tambaleando. Y yo dije, mira, tienes que tener cuidado. Sí, papi, yo ya sé. Yo le dije, hijo, déjate enseñar. Deja recibir la instrucción. Yo te acompaño, después ya lo harás solo, ya después. Y así le va dando uno responsabilidades. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos va enseñando. Pero a veces, no, Señor, yo ya sé. No, yo ya sé, Señor. Yo ya sé. Es que después uno anda ya, ay, Señor, ¿cómo era? ¿Qué debo hacer? Dejémonos guiar por el Señor. Y no vivamos una vida apresurada. Preguntémosle al Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Si es una situación en casa, hermanos, yo sé que Dios puede intervenir y tocar el corazón de cada uno allí en casa, porque es el Espíritu Santo quien puede hacerlo. Pero a veces nosotros decimos, no, deje ver, que me va a escuchar porque le voy a decir hasta. No, pídale al Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hablar? ¿De qué temas debemos tratar? ¿Qué se necesita? Porque nosotros no conocemos todo, pero el Espíritu de Dios sí lo conoce todo. Entonces Él nos puede guiar de una manera adecuada. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu y por el Espíritu? Entonces llevemos una vida de dedicación a las cosas del Espíritu. No vendrá por antigüedad. En el Señor no hay crecimiento espiritual por antigüedad. Es que yo llevo muchos años. Sí, gloria a Dios. Qué bendición. Pero siempre necesitaremos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén.